Saludos jóvenes, continuamos trabajando con la derivada de funciones trigonométricas. Vamos a revisar ahora la derivada de la secante. Vemos que demostrar que si la función es secante de x, entonces su derivada sería tangente por secante o secante por tangente, que sería su equivalente. Revisemos entonces cómo probamos esto. Entonces ya nosotros podemos ver que la secante de x va a ser igual a 1 entre el coseno de x. Vemos que aquí tendríamos el coseno. Esto podría hacerse, hay dos maneras para hacer esto, pero una es aplicando el cociente y otra es aplicando función compuesta. Entonces vamos a revisar. También podemos decir que la secante de x es igual al coseno a la menos 1 de x. Aquí hay que tener cuidado, porque no es lo mismo. Este coseno a la menos 1 no es que es inversa, que es el coseno inverso, sino que es la expresión elevado a la menos 1. Para que no, bueno, será inversa, pero hay que tener cuidado, que eso es un 1, no es un símbolo nada más, es el 1, el exponente 1. Si aplicamos derivada en los dos lados, vamos a tener que la derivada con respecto a x de la secante de x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de x. Bueno, pues entonces aquí, trabajando el segundo miembro, vamos a tener entonces que esta derivada sería una regla de la cadena. Por lo tanto, menos 1 por el coseno, restando 1 quedaría menos 2 de x, por la derivada de la base, que sería derivada de coseno negativo seno de x. Miren que esa sería mi expresión. Recordar esto. Cuando yo tengo coseno a la menos 1 de x, es lo mismo que decir coseno de x todo a la menos 1. Y si derivo eso bajo el menos 1, derivando bajo el menos 1, lo multiplico por la base, que la paso igual. Esa base le disminuyo 1, menos 1 da menos 2, y derivo la base, que sería derivada de coseno negativo seno de x. Eso fue lo que nosotros hicimos en este caso. Resolviendo esto, vamos a tener que la derivada con respecto a x de seno de la secante de x va a ser igual a menos por menos más. Aquí yo voy a tener seno de x y el denominador pasaría a coseno cuadrado de x. ¿Por qué pasará en el denominador? Porque el exponente es negativo. Lo pasamos de una vez a dividir. Vemos aquí de una vez que tendríamos aquí seno de x entre coseno de x por coseno de x, porque coseno cuadrado es lo mismo que coseno por coseno. Como aquí tenemos un 1 delante, entonces esto lo podemos escribir como 1 entre coseno por seno de x entre coseno de x. Y ya nosotros sabemos que 1 entre coseno es secante y seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la secante de x es igual a 1 entre coseno secante por seno sobre coseno tangente. Miren que ya ahí nosotros tendríamos perfectamente la derivada. Esa es una manera de resolver la derivada de la secante. Podríamos aplicar la regla de la cadena, podríamos aplicar la derivada de un cociente y haríamos el mismo proceso que hicimos en la tangente y la cotangente. Entonces, aquí podemos generalizar y simplemente lo vamos a decir así mismo, generalizando. Tendríamos entonces que sea y igual a la secante de alguna función g. Implica esto que u es igual a g de x. La derivada de u con respecto a x sería g'. También nosotros tenemos aquí que y va a ser igual a la secante de u. Lo que implica esto que la derivada de y con respecto a u
va a ser igual a la derivada de secante. Acabamos de decir que es secante de u por tangente de u. Usando la regla de la cadena, derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Que esto sería, ¿quién es la derivada de u con respecto de y con respecto a u? Busquemos de y con respecto a u es secante por tangente. La secante de u por la tangente de u, por la derivada de u respecto a x que me dio g'. G'. Como conocemos u, ya podemos concluir diciendo que la derivada de y con respecto a x sería la secante de g de x por la tangente de g de x por g' de x. Esta expresión sería entonces la forma general de la derivada. Si nosotros revisamos de forma general también, usando el otro método, otra forma para calcular la derivada, nosotros sabemos que la secante de x es 1 entre el coseno de x. Si aplicamos derivada en los dos lados, tendríamos que la derivada con respecto a x de la secante de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 1 entre coseno de x. Si aplicamos derivada a esto, vamos a tener entonces el denominador, que es un cociente, el denominador, que es el coseno, por la derivada del numerador. Bueno, vamos aquí a ponerlo. Coseno de x por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador, que es 1, por la derivada del denominador, que es menos seno de x, la derivada de coseno. Todo entre coseno cuadrado de x, que es el denominador al cuadrado. Vemos que este término es 0, este término es 0, porque ese término, coseno por 0 es 0. Menos por menos más. Y vamos a ver entonces aquí vamos a tener 1 por seno, seno. Y en el denominador tengo coseno cuadrado. Vemos que esto sería, una vez el seno, dividido entre coseno, que sería coseno de x por coseno de x. Y ya sabemos que esto sería 1 entre coseno de x por seno de x sobre coseno de x. Esto sería en este caso 1 entre coseno secante por seno sobre coseno tangente. Y vemos que la derivada con respecto a x de la secante de x es esta expresión. Miren que esta expresión es exactamente la misma que nosotros obtuvimos utilizando lo que está en rojo acá, que sería la regla de la cadena, o la derivada de una función compuesta, y aquí estaría también utilizando la otra forma. Esta sería la forma de probar la derivada, y generalizando ya podemos ver que se puede hacer. Por ejemplo, tomemos estos casos como ejemplo. Aquí vamos a tener entonces que la f de x es la secante de 4x menos 1 por 3x menos 6. Vamos a ver. Aquí vamos a tener entonces que f' derivando, ¿verdad? Va a ser igual. La secante es la secante de 4x menos 1 por 3x menos 6 por la tangente de 4x menos 1 por 3x menos 6 por la derivada con respecto a x de 4x menos 1 por 3x menos 6. El trabajo de nosotros ahora será tomar esta derivada. Vamos a tomar esta derivada y vamos a resolverla aquí abajo, que eso es un producto. Esa derivada aquí vamos a decir que la derivada con respecto a x de 4x menos 1 por 3x menos 6, eso es igual. La regla dice, la primera es 4x menos 1 por la derivada de la segunda, que es 3, derivada de 3x3 y de 6 es 0, 3 menos 0, 3, más la segunda, 3x menos 6, por la derivada de la primera, que de 4x menos 1 su derivada es 4. Ya esa es la derivada, simplemente ahora multiplicamos. 3 por 4, 12.
12x menos 3 por 1, 3, más 4 por 3, 12, menos 3 por 4, 3, 6 por 4, 24. Bueno, aquí vamos a 12x, 6 por 4, 24. Sumando 12 más 12, me daría entonces 24x menos 27. Y ahí tengo el resultado ya planteado para llevarlo allá arriba. Esto lo traemos acá. Y vamos a ver que la derivada de la expresión sería la secante de 4x menos 1 por 3x menos 6 por la tangente de 4x menos 1 por 3x menos 6 por esa derivada que me dio 24x menos 27. Ahí tengo mi resultado. Esta sería entonces la derivada que nosotros estamos trabajando. Ahí estaría nuestro resultado. En estos casos, miren que no es complicado resolver. Vamos a ver este caso. Tenemos que y va a ser igual a la secante de 5x2 menos x a la 1 media. Vamos a ver. Y' va a ser igual. La secante, la derivada sería secante por tangente. O sea, secante de esa expresión, 5x al cuadrado menos x a la 1 media, por la tangente de 5x al cuadrado menos x a la 1 media, por la derivada con respecto a x de la expresión 5x al cuadrado menos x a la 1 media. Ahí está. Entonces nosotros vamos a tomar esta expresión, la derivada, la vamos a resolver. Eso sería lo único que nos faltaría ahí por resolver. Aquí tendríamos entonces derivada con respecto a x de 5x cuadrado menos x a la 1 media va a ser igual 5 por 2, 10x menos 1 medio x a la negativa 1 medio. Esto sería 10x menos 1 entre 2 raíz de x. Esta sería entonces mi expresión derivada, la que yo necesito. Esto es lo que voy a llevar allá. Por lo tanto, el trabajo aquí sería simplemente que y' va a ser igual a la secante de 5x cuadrado menos x a la 1 media por la tangente de 5x cuadrado menos x a la 1 media por mi derivada que me dio 10x menos 1 entre 2 veces la raíz de x. Todas las x deben ser mayores que 0. Por la salvedad de que tengo la raíz aquí. Y ahí tengo la derivada. Miren que no es una cosa complicada. Usted lo que tiene que tener bien claro qué regla va a aplicar en el argumento